Esto pasó hace unos meses. He trabajado en este rancho toda mi vida. La propiedad siempre me pareció un laberinto más que un hogar. Nunca sentí que realmente formara parte de ella. Los otros empleados me miraban de una forma extraña, como si supieran algo que yo no. Una noche, después de un día agotador, decidí dar una vuelta por la casa principal. Los pasillos estaban oscuros y vacíos. Sentí un escalofrío, pero tenía que hacerlo. Subí al desván, sintiendo que alguien me observaba. Al llegar, vi un viejo baúl cubierto de polvo. Mi curiosidad pudo más que mis dudas. Abrí el baúl y empecé a sacar fotos. Eran viejas y desgastadas. En muchas aparecía el patrón, pero también estaba yo, sonriendo junto a su familia. En una foto, me vi de niño montando un caballo que nunca recordé tener. Me sentí confundido. Desde entonces, la situación se volvió inquietante. Empecé a escuchar murmullos a mis espaldas y sombras que se movían por el rabillo del ojo. Mis compañeros se comunicaban menos. En el almuerzo, se reían en voz baja cuando me acercaba. Esto comenzó a preocuparme. Una noche decidí preguntar directamente. ¿Por qué me miran así? ¿Qué saben sobre mí?, les dije. Nadie respondió de inmediato. El silencio era denso. Uno de los empleados, un hombre mayor, finalmente me dijo: «Hay cosas que es mejor no saber, David». Eso no me ayudó en nada. Las sombras seguían acechándome. La sensación de ser observado aumentaba. Varias noches me desperté, sintiendo una presencia en la habitación. Miraba hacia la ventana, pero no había nadie. Recordaba las fotos del baúl, y me preguntaba si realmente era hijo del patrón. Una noche, mientras intentaba dormir, oí un susurro. Era un murmullo bajo, claro. «Es todo tuyo», decía. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Abrí los ojos y vi una sombra frente a mí. Cuando traté de gritar, nadie vino a ayudarme. Su mirada se me quedó grabada. Era como en las fotos. Comencé a atar cabos. ¿Acaso esto fue parte de un secreto familiar del que no sabía nada? Los días pasaron y la atmósfera se hizo más tensa. Los murmullos aumentaban. Esa sombra, a veces la veía en las esquinas. Una noche, fui al desván de nuevo, buscando respuestas. Me sentí valiente, pero el miedo me seguía. Encontré una carta arrugada en el baúl con las iniciales del patrón. Había cosas escritas que no entendía. Hablaban de un legado y un secreto oscuro. Decidí que debía enfrentarlo. Me levanté esa noche, dispuesto a descubrir la verdad. Cuando volví al dormitorio, escuché una risa que provenía del pasillo. No era de alegría. Temblé. Era hora de confrontar lo que había estado ignorando. Comencé a seguir el sonido. Cada paso era un reto. La sombra apareció en la esquina de mi vista. Ya no tenía dudas. Era parte de mí y de esta propiedad. Al final, comprendí que no podía huir de lo que era. Las sombras siempre regresan, y esta vez no tenía forma de escapar. Capítulo 2. Seguí el sonido de esa risa. Cada paso que daba, sentía el aliento helado correr por mi espalda. El eco resonaba por los antiguos corredores, pero nadie se aparecía. Sentía como si a cada instante una multitud de miradas invisibles me observaba, dispuestas a revelarme un secreto que había sido enterrado. Cuando llegué a la sala de estar, la oscuridad me envolvió por completo. Solo había una luz tenue proveniente de una lámpara en una esquina. Miré a mi alrededor. La habitación estaba vacía, pero el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Me acerqué lentamente, sintiendo que el aire se volvía más denso a cada paso. La risa volvió a sonar, esta vez más cercana. Era un sonido burlón, lleno de un sarcasmo que no comprendía. No sabía si debía gritar o esconderme. En ese momento, vi una sombra cruzar la habitación. Mi corazón latía con fuerza. Decidí seguirla, impulsado por una mezcla de miedo y determinación. Esa sombra era la única pista que tenía. Entré a una habitación lateral, y allí la luz era aún más tenue.
Las cortinas estaban cerradas y solo un rayo de luna se filtraba por una rendija. Al acercarme al centro de la sala, observé algo en el suelo, algo que brillaba débilmente. Era un medallón. Me agaché a recogerlo. Al sostenerlo en mis manos, sentí una energía que recorría mi cuerpo. En el medallón había una inscripción que no podía leer bien. Había símbolos que parecían familiares, pero no podía recordar de dónde. Era como si una parte de mí supiera más de lo que podía entender. En ese momento, la risa volvió a resonar, más fuerte que antes. Me sentí atrapado. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. ¿Quién está allí?, grité, esperanzado de recibir alguna respuesta, algo que me diera sentido de control en medio de mi confusión. Pero solo el silencio me devolvió respuesta, junto con el latido acelerado de mi propio corazón. Decidí salir de esa habitación. La sensación de estar atrapado me seguía como una sombra. Pero mientras regresaba, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. El ruido resonó fuerte y claro, como un aviso. Intenté abrirla, pero estaba completamente atrancada. Desesperado, miré a mi alrededor y entre las sombras vi una figura que me miraba desde la esquina de la habitación. Era la misma sombra a la que había estado siguiendo. Intenté ignorar el miedo que me recorría y le grité: «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?». La figura permaneció inmóvil, y en ese instante comprendí que no podía escapar. La sombra avanzó un paso. «Es hora de que sepas», susurró con una voz que resonaba en mi mente. Justo cuando estaba a punto de entender, sentí una presión en el pecho. Algo me dijo que debía conocer la verdad, pero no estaba preparado para lo que venía. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. Todo se oscureció repentinamente. El aire se volvió helado. Desperté en mi cama, temblando. La sombra seguía allí, solo que ahora estaba más clara. Me miraba desde el rincón, y aunque era solo una sombra, su mirada era intensa, y así entendí que era un presagio. Era solo el comienzo de lo que estaba a punto de descubrir. ¿Qué secretos guardaba realmente el rancho? Capítulo 3. Me senté en la cama, tratando de calmar mi respiración. Esa sombra no se movió, pero su presencia me invadía. Un sudor frío recorría mi frente. Apreté el medallón en mis manos, buscando en su tacto algún tipo de consuelo. La risa burlona seguía resonando en mi mente, un eco que parecía burlarse de mí. La luz de la mañana se filtraba por la ventana, apagando la oscuridad de la noche. Despertar en mi cama debería haber sido un alivio, pero mi preocupación no disminuyó. Salí al pasillo, cada paso sonando como un tambor en el silencio. Quizás debía hablar con alguien. Tal vez mi abuelo, que siempre había sido la voz de la razón. Cuando llegué a la cocina lo encontré allí, sentado a la mesa con una taza de café. Su rostro reflejaba la rutina, pero cuando levantó la vista, su expresión cambió. «Te vi anoche», dijo sin rodeos. Respiré hondo. «¿Viste qué?», respondí, sintiéndome entre defensivo y curioso. No quería que supiera de la sombra. «El medallón», dijo, señalándolo en mi mano. Sorpresa y temor se adueñaron de mí. «Ese objeto trae recuerdos, cosas que no has querido ver». No sabía si estar agradecido o asustado. «¿Qué tipo de recuerdos?», pregunté, sintiendo la tensión en el aire. «Familia», respondió, su voz grave y seria. «Historias que te han sido guardadas. Hay secretos que el rancho guarda, y tú estás en el centro de ellos». Mi corazón se detuvo. «¿Por qué nunca me dijiste nada? ¿Qué sabes sobre mi padre?». Se quedó en silencio por un momento, su mirada perdida en el pasado. «Tu padre no es quien crees. Hay algo oscuro relacionado con él, con el rancho. La risa que escuchas, la sombra. Ellos están conectados». El miedo me envolvió de nuevo. «Pero, ¿qué tengo que ver yo en todo esto?». «Debes enfrentarlo», dijo, su voz apenas un susurro.
Sin saber qué hacer, salí al exterior. La luz del sol iluminaba el rancho, pero su belleza ahora parecía engañosa. Mi mente estaba enredada en preguntas. ¿Qué secretos había? ¿Por qué me había ocultado mi abuelo esto? Miré hacia la parte trasera del rancho, donde una serie de antiguas estructuras se alzaban en sombras largas, como si guardaran misterio. La risa retornó resonando incluso en el aire fresco. Sin pensarlo, caminé hacia el cobertizo de herramientas, donde muchos decían que solía suceder lo peor. Al llegar, la puerta estaba entreabierta. Algo me empujaba a entrar, pero también había un aterrador presentimiento. Justo cuando decidí asomarme, vi un destello más allá de la puerta. Algo brillaba. Sentí el impulso de acercarme, de seguir ese resplandor, pero a medida que me acercaba, la risa volvió a rebotar en mis oídos. No deberías estar aquí, parecía susurrar, pero me sentí atraído, irrefrenablemente. Entonces la puerta del cobertizo crujió y se cerró de golpe. Mi respiración se aceleró. La risa se hacía más fuerte, más insistente. Me di cuenta de que había un camino del que no podía escapar. «No te vayas», susurró una voz familiar, pero el eco se perdió en el viento. El medallón en mi mano comenzó a vibrar, como si respondiera a la angustia creciente. «¿Qué deseas de mí?», grité. Pero el silencio fue lo único que obtuve. Justo cuando pensé que me rendiría, vi algo en el suelo, una caja, medio cubierta de tierra y hojas secas. Mi corazón se detuvo al pensar en lo que podría haber dentro. Era la respuesta que buscaba o un nuevo horror al que enfrentar. La urgencia me invadía. Tenía que descubrir qué secretos se escondían en esa caja. No podía darme por vencido ahora. Así que, con manos temblorosas, me agaché a desenterrar la respuesta a la pregunta que había estado eludiendo. ¿Quién soy realmente? Capítulo 4. Me arrodillé en el suelo, limpiando la tierra de la caja con movimientos apresurados. El brillo que había visto se volvió más intenso a medida que la descubría por completo. Estaba hecha de madera, desgastada por el tiempo, y asegurada con una pequeña cerradura que parecía tan vieja como el rancho. Mis manos temblaban. La risa seguía resonando, ahora más aguda, como si lo que había descubierto hubiera despertado algún tipo de espíritu antiguo. Miré nerviosamente alrededor. ¿Qué podría haber dentro? ¿Era un recuerdo perdido o algo más siniestro? La cerradura estaba oxidada, pero había un pequeño gancho que quizás podía forzar. Con un poco de esfuerzo, logré abrirla. El crujido de la tapa al alzarse resonó en el cobertizo vacío. Al mirar en su interior, me encontré con una colección de objetos, un diario desgastado, unas fotografías en blanco y negro, y un viejo reloj de bolsillo. Tomé el diario primero. La cubierta de cuero estaba llena de marcas y rasguños. Al abrirlo, vi que las páginas estaban escritas a mano, con una caligrafía firme y decidida. Comencé a leer, y las palabras sacudieron mis cimientos. Los relatos hablaban de secretos familiares, de decisiones dolorosas y de una lucha por el poder sobre la tierra. Había descripciones de eventos que jamás había escuchado, historias de traición y sufrimiento que resonaban con la risa en mi cabeza. Mi corazón se hundió al ver un nombre recurrente, el mío. Era como si la historia se hubiera escrito pensando en mí. Cada frase parecía gritar, «Esto es para ti». Me detuve al encontrar una fecha que correspondía a mi nacimiento. Pude sentir el frío recorrer mi espalda. ¿Qué había hecho mi familia antes de que yo llegara al mundo? Las fotografías eran de personas que no reconocía. Miré a un niño pequeño que sonreía, parado al lado de un hombre alto con un semblante severo. La conexión era inmediata, pero había algo inquietante en su mirada, como si miraran a través de mí. Cerré el diario y dejé que la realidad se asentara. ¿Por qué mi abuelo no me habló de esto? Esta historia era parte de mí, era el legado que había ignorado.
De repente, la risa se convirtió en un grito aterrador y gutural, resonando en todo el cobertizo. Miré a mi alrededor, con el medallón vibrando nuevamente en mi mano. «Cálmate», grité, intentando acallar la cacofonía en mi mente. Sentí que algo cambiaba en el aire. Las sombras parecían moverse de forma diferente, acercándose a mí. La curiosidad estaba en mi contra. Sabía que debería salir, pero la caja y el temor a no tener respuestas me mantenían cautivo. La puerta se agitó bruscamente, y un ruido sordo se escuchó detrás de mí. Algo o alguien estaba en el cobertizo. La risa ahora se había convertido en murmullos apagados, como si esa fuerza oscura intentara comunicarse. Con un súbito impulso cerré el diario y guardé los objetos en la caja. Tenía que salir de ahí. Di la vuelta, y mi corazón golpeaba fuerte mientras me acercaba a la puerta. Empujé suavemente, pero en lugar de abrirse, sentí que estaba atrapado, como si la bruma del pasado me hubiera envuelto completamente. Una sombra se proyectó en la entrada, oscureciendo la luz del día. Parpadeé, y adelante vi la figura de un hombre. Mi corazón se detuvo. A medida que la silueta se aclaraba, reconocí el rostro. Era mi padre, o al menos la imagen que había visto en la foto, pero algo en su mirada no era el amoroso padre que anhelaba. Era feroz, una tormenta de emociones que dejaba claro que no estaba allí para protegerme. Prudente, el medallón en mi mano empezó a brillar con fuerza. Sabía que llegaba el momento de enfrentar mis verdades. «¿Quién eres?», pregunté, aunque ya sabía que la respuesta no traería consuelo, solo más preguntas. Capítulo 5. El silencio se hizo pesado en el cobertizo. Mi padre seguía ahí, inmóvil. Sus ojos ausentes me observaban como si estuviera evaluando cada fragmento de mi existencia. No era el abrazo cálido que había soñado tantas veces, sino un frío que se filtraba por los huesos. «Has estado buscando respuestas», dijo, la voz resonando en el espacio vacío. No era una pregunta, era una afirmación. «¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué me dejaste en la oscuridad?» La ira y el dolor se filtraron en mi voz. Era un laberinto de emociones, pero sabía que debía enfrentar ese abismo. Su expresión se endureció. No era el momento. Hay cosas que no puedes comprender. Sus palabras parecían retumbar en las paredes de madera, cargadas de una historia que se me escapaba. La risa, ahora lejos, parecía burlarse de la situación. Con cada segundo que pasaba, la sensación de opresión aumentaba, como si las sombras se arrastraran cada vez más cerca. «Eso es lo que siempre decías, pero ahora estoy aquí y necesito saber. ¿Qué pasó entre nosotros? ¿Qué me has ocultado?» Él me miró fijamente y por un instante vi un destello de dolor en su mirada. «Tu nacimiento fue el resultado de decisiones difíciles que afectaron a todos». Sus palabras eran esquivas, como si le costara darles forma. Me acerqué, sintiendo la distancia emocional que nos separaba. Decisiones como que, ¿quiénes son esas personas en las fotos? ¿Fui parte de algo más grande? Mi padre respiró hondo y por un momento creí que se abriría. La familia tiene secretos. Son piedras en el camino que preferimos dejar sin levantar. Pero hoy, eso ya no es posible. La frustración punzaba en mi estómago. «¿Qué quieres decir con eso?», le exigí, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre mis dedos. El cobertizo se volvió más oscuro, como si las sombras intentaran atrapar las palabras no pronunciadas. Antes de que pudiera responder, un ruido sordo resonó nuevamente desde fuera, seguido de un susurro ininteligible. Me aparté, asustado. «¿Quién está ahí?», grité, la voz temblando. No tenía idea de qué podía haber acechando en la penumbra. «Solo algunos ecos del pasado», respondió mi padre, su tono impasible. «Algo que nunca se ha ido». Un escalofrío me recorrió,
La mención de ecos sonó inquietante como una advertencia. Sentí el medallón vibrar una vez más, como si tuviera vida propia. Necesito respuestas. No puedo soportarlo más. Él me miró, y en su mirada vi una mezcla de compasión y resignación. A veces, los secretos son más oscuros de lo que creemos, dijo finalmente. Estás a punto de descubrir la verdad, y cuando la veas, no habrá vuelta atrás. Sin aliento, miré el medallón en mi mano. No era solo un objeto, era una conexión a esa historia oculta. Antes de que pudiera procesar sus palabras, la puerta del cobertizo estalló en una ráfaga de viento helado, abriéndose de golpe, dejando entrar una oleada de luz e intensificando las sombras en el interior. «¡Salga de aquí!», grité, pero mi padre ya había retrocedido. La mirada de su rostro era de terror absoluto. La sombra detrás de él comenzó a crecer, tomando forma. Algo surgía del rincón oscuro del cobertizo. «Olvida lo que crees que sabes», resonó una voz profunda y retumbante, como un trueno lejano. La luz parpadeó, y tuvo que ser decisivo. Tenía que moverme rápido. ¿Qué era esa cosa? ¿Y qué quería de mí? Las sombras seguían acercándose mientras mi mente trataba de conectar las piezas. «¡Maldición!», pensé. «Todo está a punto de desmoronarse». Y así, entre el caos de revelaciones y secretos, comprendí que había más en juego. La verdad era un laberinto del que era difícil escapar, y yo estaba a punto de ser arrastrado por la tormenta. Capítulo 6. El aire se volvió denso y helado, y la sombra extendió sus garras hacia mí. Un grito atascado en mi garganta intentó salir, pero no pude producir sonido. Todo se tornó borroso mientras retrocedía, buscando una salida, un camino hacia la luz. ¿Qué estaba enfrentando? La figura oscura se definió más, como si la luz intentara disiparla, pero solo la hacía más tangible. Vi los contornos de algo humano, pero claramente distorsionado. «¡Detente!», grité, apretando el medallón en mi mano, como si su peso pudiera protegerme. «Tu historia comienza aquí», dijo la sombra, su voz resonando más fuerte, llenando cada rincón del cobertizo. «Nunca estuviste a salvo del pasado que llevas dentro». Mi corazón latía con fuerza, cada pulso marcando el eco de la verdad que había estado buscando. «No sé quién eres», respondí, sacando el valor de algún lugar profundo. «Pero no puedes asustarme». «¿Asustarte? No. Debes conocer para entender». La figura avanzó un paso, y por un instante vislumbré características familiares, rasgos de mi padre. «Soy parte de lo que eres, y revelar ese contenido es inevitable». Lo que decía llenó mis venas de terror y confusión. ¿Qué quería decir con eso? Me volví hacia mi padre, esperando que él tuviera alguna explicación, algún plan. Pero su rostro era una máscara de pánico. «Tienes que irte», gritó, como si cada palabra tuviera el peso del mundo. «No enfrentéis juntos lo que no puedes controlar». «No puedo dejarte aquí», rogué, sintiendo que mis piernas se debilitaban. La sombra se deslizó más cerca, como si el tiempo se hubiera ralentizado. «Es mejor que sepas que algunos lazos nunca se cortan, y este no es el momento para la valentía», la figura advirtió, su mirada penetrante atravesando la espesor del aire. «Tu destino no está en tu elección, sino en la historia escrita por otros». Anhelaba huir, pero el cobertizo se sentía cada vez más pequeño, como un laberinto armado con secretos. «Di la verdad, dímelo», grité, sintiendo que el medallón ardía en mi mano. La sombra emitió una risa profunda, sorprendentemente humana. Las palabras no son suficientes para describir la traición. Fue un eco. Tu vida fue diseñada y manipulada, una marioneta en manos de gigantes. Mi mente empezó a girar. ¡Qué traición! ¿Quiénes eran esos gigantes? Entonces, un destello de recuerdo se presentó ante mí. Fragmentos de mi vida que encajaban en un rompecabezas que nunca había imaginado.
Las fotos, el silencio, las miradas furtivas. «¡Basta!», grité, intentando atajar la bola de confusión. «No quiero oír más». Sin embargo, la sombra avanzó, emitiendo una energía inquietante que me empujaba hacia la verdad. El eco nunca desaparece. Te enfrentarás a lo que eres, y eso está más cerca de lo que imaginas. La figura miró hacia mi padre, quien retrocedió. Parecía atrapado en su propio tormento. «¡No!», exclamé, pero mi padre cerró los ojos como si intentara escapar de algo que no podía. Fue un momento. Vi algo cambiar en él, como si viera un reflejo del terror que había estado sintiendo todos esos años. «Esto no puede ser». En mi voz había desesperación. «No estoy listo para esto». «Siempre lo estuviste», respondió la sombra, volviendo a centrar su atención en mí. «Ahora, prepárate». Todo se oscureció de repente. La luz del exterior se desvaneció, y el pesimismo llenó el aire, profundo y pesado. No podía respirar. La última imagen que vi antes de perder el sentido fue el rostro impenetrable de mi padre, un océano de dudas en sus ojos. Lo que había comenzado como un simple día en el cobertizo se convertía en un viaje hacia lo desconocido, un camino marcado por promesas peligrosas y un futuro incierto que ahora dependía de mí. Capítulo 7. Despertar fue como atravesar una niebla espesa. No sabía cuánto tiempo había pasado. Mis pensamientos eran un caos. Todo lo que recordaba era aquel cobertizo y la sombra que me había confrontado. Abrí los ojos, pero todo lo que vi fue oscuridad. En mi interior, un miedo creciente empezó a tomar forma. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado con mi padre? Intenté moverme, pero mis brazos y piernas estaban pesados, como si estuvieran sumergidos en agua. Al fin, logré sentarme con un esfuerzo, y una luz tenue comenzó a filtrarse a través de una rendija. Lo primero que me llegó fue un olor a tierra y humedad, seguido de un suave murmullo que parecía venir de cerca. «¿Papá?», llamé, mi voz temblorosa y frágil. La respuesta fue un eco nuevo, como si el lugar mismo respondiera sin darme respuesta. Me forcé a recordar, cada palabra de la sombra resonando en mi mente. «Tu vida fue diseñada y manipulada». La frase se repetía como un mantra, cada vez más pesada. Cuando me acostumbré a la penumbra, pude distinguir la habitación. Las paredes eran de piedra, rugosas y frías. Había un suelo de tierra, y el aire olía a humedad y descomposición. Era un lugar desconocido para mí. Entonces, escuché esa voz otra vez. No era la sombra, era un susurro familiar. «¿Eres tú?», dije, más esperanzado que seguro. La figura se acercó a la fuente de luz. Era mi padre. Su rostro estaba marcado por la preocupación, sus ojos eran dos faros apagados. «Te encontré aquí», dijo él casi aliviado. «Tenías que despertar». «¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos?», pregunté, haciendo un esfuerzo por mantener la calma. Sentí un escalofrío al recordar la sombra y lo que había dicho. «¿Era real? Todo lo que viste es una parte de nuestra historia», dijo, evitando mis ojos. «Una historia que nunca quise compartir contigo». «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Qué es lo que no sé?». La ira se mezclaba con el miedo, obligándome a hablar sin pensar. Las palabras brotaban de mí como una corriente. «Porque pensaba que te protegería», contestó él con un susurro lleno de pesar. «Te crié para que fueras alguien distinto. Pero el pasado siempre encuentra la manera de salir a la luz», agregó, como si cada palabra estuviera envuelta en un peso trágico. «¿Qué quieres decir?». La confusión aumentaba al igual que mi desesperación. Intenté recordar lo que había visto en su rostro justo antes de perder el conocimiento, la desesperación que nunca había notado. «Es un legado», se atrevió a decir. «No solo tuyo, sino heredado de generaciones». Sus cejas se fruncieron, y por un momento
Vi el miedo en sus ojos reflejándose. Una traición que afecta a todos. ¿Afecta a quién? Cuestioné, más desesperado que nunca por respuestas. Algo dentro de mí se quebró, como si las viejas paredes de confianza se desmoronaran. Dímelo, necesito saber. En ese instante, un ruido rompió el silencio. Una puerta se abría lentamente. La sombra de una figura se proyectó en el umbral. No era mi padre, y una sensación de peligro inmediato se apoderó de mí. ¿Quién es?, grité, el eco reverberando en la habitación. El desconocido sonrió, sus ojos brillaban con una confianza inquietante. Vine a ayudarte a entender, dijo, y mis instintos comenzaron a gritar que algo terrible estaba por venir. Todo lo que había dado por sentado en mi vida se colapsaba mientras me preparaba para enfrentar la verdad. Capítulo 8. La figura se acercó lentamente, cada paso resonando en la frialdad de la habitación. No podía apartar la mirada de su rostro. Tenía una sonrisa que parecía burlarse de mí, como si conociera secretos que yo nunca entendería. «No temas», dijo, aunque su tono solo aumentó mi incertidumbre. «¿Qué quieres?», le pregunté, con una voz más firme de lo que sentía. Parte de mí quería retroceder, pero estaba atrapado en el instante. La mirada de mi padre se volvió más oscura. Su expresión era una mezcla de miedo y resignación. «Vine a traerte el conocimiento que te ha sido negado», continuó el desconocido, ignorando mi exigente tono. «Tienes derecho a saber quién eres realmente». El aire se volvió más denso. Mis pensamientos giraban como un torbellino. ¿Quién era esta persona? ¿Qué significaba eso de derecho a saber? La sombra de su figura llenaba el espacio, haciéndome sentir como si me estuviera tragando también. «¿Qué sabes de mí?», exigí, aunque la duda se infiltraba en mi voz. «Tu vida no es un simple accidente», dijo con una satisfacción perturbadora. «Has sido una pieza en un tablero, y todo ha sido orquestado por aquellos que nos observan desde las sombras. ¿De qué estás hablando?». La sensación de estar cada vez más perdido era abrumadora. ¿Qué tablero? ¿Qué sombras? Tu padre ha vivido en un mundo que te ha ocultado la verdad, pero ahora es el momento de que tomes el control. Su voz era suave, casi persuasiva, pero el miedo seguía burbujeando en mi pecho. «No me hables en enigmáticas, necesito que seas claro», grité, incapaz de mantener la calma. Miré a mi padre, buscando en su rostro una respuesta, pero solo vi pena y algo más, algo parecido al arrepentimiento. La figura sonrió aún más, como si disfrutara de mi angustia. «Tu padre no puede responder esas preguntas. Él ha sido un prisionero de su propia creación». La frase me hizo tambalear. «¿Qué quieres decir? ¿Mi padre es parte de esto?». «Por supuesto», respondió el desconocido, sin desviar la mirada. «Él ha cometido errores, y esos errores se han transmitido de generación en generación». «¿Errores?», apostillé, mientras cada palabra se deslizaba hacia la inquietud. «Es suficiente. Dime de qué se trata todo esto». Un murmullo, como si la habitación vibrara con energía. La luz parecía encenderse al mismo tiempo que mis emociones estallaban, luchando entre la necesidad de saber y el deseo de escapar. Pero antes de que pudiera formular otra pregunta, la figura hizo un gesto, y un objeto apareció en su mano. Era un pequeño medallón, opaco, pero un brillo misterioso lo rodeaba. «Toma esto», dijo, extendiendo el medallón hacia mí. «Es la clave para entender tu verdadero propósito». Mis manos temblaban mientras lo aceptaba. Justo en ese momento, la puerta detrás de la figura se cerró de golpe, y la habitación tembló, como si un poder desconocido se despertara. Las sombras empezaron a moverse, convenciéndome de que algo aún más oscuro se acercaba. «¿Qué significa esto?», pregunté, aterrorizado por lo que podía desatar. «Estás a punto de cruzar un umbral, uno que cambiará tu vida para siempre», dijo.
Y en ese momento entendí que el tiempo se me estaba acabando. Debía decidir, aferrarme a la verdad, o seguir viviendo en la ignorancia. Entonces, lo vi. Alguien más se movía en el borde de mi visión. Una figura oscura emergió y un escalofrío helado me recorrió. «No estás listo», dijo una voz escalofriante, y mis instintos me advirtieron que mi vida estaba a punto de tomar un giro aterrador otra vez. Capítulo 9. La figura oculta parecía cobrar vida, deslizándose entre las sombras como si hubiera estado esperando ese momento. La voz que me hablaba, profunda y resonante, estaba llena de un temor palpable. «No estás listo», repetía, y eso retumbaba dentro de mí como un eco aterrador. No sabía si retroceder o aferrarme al medallón en mi mano. El desconocido claramente disfrutaba de mi confusión mientras las sombras danzaban, creando imágenes borrosas que me envolvían. Me sentí acorralado. «¿Listo para qué?», pregunté sintiendo que mi valor flaqueaba. «Listo para descubrir la verdad», respondió la figura oscura, mientras se acercaba un poco más, el rostro oculto en la penumbra. «Tu vida ha estado construida sobre mentiras, y cada decisión te ha llevado a este momento». Un sudor frío me recorrió la espalda. «¿Qué mentiras? ¿Qué has hecho con mi vida?». La ira comenzaba a calentarme, superando el miedo. «Lo que has heredado», dijo el desconocido, apuntando con un dedo al medallón, «no solo pertenece a ti. Es un legado, un peso que muchos han llevado antes que tú». Su risa fue una cuerda de tensión, estirándose hasta casi romperse, y eso encendió un fuego en mi pecho. La figura de mi padre permanecía en silencio, como si su voz estuviera atrapada en su garganta. Miré hacia él, buscando alguna respuesta, pero solo vi desasosiego y culpa. «Diré lo que tú no te atreves a decir», continuó la voz. «Todo lo que has vivido, cada dolor, cada desilusión, es parte de un juego más grande». «¿Qué juego?», exigí, sintiendo que había cruzado un límite peligroso. «Eres solo un extraño, no puedes hablar de mi vida así». «Pero lo hago», se rió, ahora más cerca, casi a un paso de mí. «Tu padre y yo hemos jugado porque no teníamos otra opción. Pero tú tienes el poder de cambiar las reglas». «¿Cambiar las reglas?», repetí como un eco de incredulidad. «¿Cambiar qué? Esto no tiene sentido». Y entonces, la luz de la habitación pareció desvanecerse casi por completo, dejando solo sombras. La figura oscura se agachó. Sus ojos brillaban como dos brasas en la noche. «Tú eres el hijo del patrón, y alguien ha estado manipulándote todo este tiempo. No eres la víctima, eres el próximo en la línea». El golpe de esas palabras me dejó sin aliento. No es posible, no puedo serlo. Mi mente luchaba por asimilar la idea. La traición lavó cada rincón de mi pensamiento mientras recordaba las interacciones que había tenido, los secretos familiares que nunca entendí. «Sí lo eres», respondió la figura con una intensidad que me heló el corazón. «Tu historia no comienza aquí. Esto es solo el punto de partida». «¿Y qué debo hacer?». Mi tono se tornó más bajo, una mezcla de desesperación y determinación. La incertidumbre se asentó en mí como una pesada losa, pero había algo más, una chispa de desafío. «Usa el medallón», indicó con un gesto. «Te guiará al lugar donde las respuestas y los peligros convergen. Pero ten cuidado, no todos quieren que descubras la verdad, y algunos harían cualquier cosa para detenerte». La habitación continuó tambaleándose, las sombras parecían sacudir su forma, como si se estuvieran preparando para atacar. Sin otra opción, apreté el medallón en mi mano con fuerza, sintiendo su calor. En ese instante, comprendí que un camino oscuro y desconocido me esperaba. ¿Estaba listo para enfrentar la verdad de mi vida? ¿O sería simplemente una marioneta más en un juego de sombras? «Voy a encontrar la verdad», murmuré, aunque una parte de mí temía lo que podría descubrir.
Fue el último destello de confianza antes de que el caos se desatara a mi alrededor. La figura oscura se desvaneció en la oscuridad, dejándome solo con el eco de su advertencia. Y entonces, todo se oscureció. Capítulo final. Desperté nuevamente, pero esta vez en un lugar diferente. La luz del sol se filtraba a través de ventanas sucias y agrietadas, iluminando un espacio que parecía sacado de la nada. Abrí los ojos con esfuerzo, tratando de comprender dónde estaba. La confusión me invadía nuevamente. Mientras me sentaba, un eco de la voz oscura resonaba en mi mente. No todos quieren que descubras la verdad. Debía recordar. Debía dar sentido a todo esto. Miradas furtivas, risas burlonas, sombras danzando a mi alrededor. ¿Qué había pasado? Me levanté sintiendo una energía extraña dentro de mí. El medallón aún colgaba de mi cuello, emitiendo un leve brillo. Lo alejé de mi pecho, sintiendo su peso. Caminé por el espacio en busca de respuestas. Cada sonido resonante me traía un hilo de ansiedad. Sentí el frío en el aire, como si las paredes mismas retuvieran secretos inconfesables. De repente, un movimiento cerca de la entrada atrajo mi atención. Me volví, y allí estaba mi padre, visiblemente alterado. «David», exclamó, su voz temblaba. El pánico en su mirada era palpable. Sentí un torbellino de emociones mientras me acercaba. «¿Dónde hemos estado? ¿Qué ocurrió con la sombra?» «No importa eso ahora», dijo con voz grave mirándome profundamente a los ojos. «Lo importante es que debemos irnos, antes de que sea demasiado tarde». ¿Demasiado tarde? La confusión y la incredulidad luchaban dentro de mí. No entiendo lo que está pasando. Quiero saber qué has escondido. ¿Quiénes eran esas personas en las fotos? Mis palabras brotaban, la necesidad de conocer la verdad apremiante. Él se detuvo. Su expresión de lucha revelaba que la revelación era inevitable. Esa sombra es nuestro legado. Es lo que hemos intentado ocultar de ti, pero no más. Tienes que entender, David. Eres parte de una historia más grande. Las sombras parecían acercarse, arremolinándose a nuestro alrededor. Fue entonces que lo supe. No era solo un secreto familiar. Había algo sobrenatural acurrucado a mis pies, una conexión intensa que no podía ignorar. David, tenemos que salir de aquí. La urgencia en su voz era un recordatorio de la verdad. Había riesgos que amenazaban mi vida, pero en mi interior un fuego ardía. Quería entender, quería desenterrar la historia que había estado escondida. Tenía el medallón, y mi destino estaba entrelazado con el legado de mis antepasados. ¿Escuchas eso?, pregunté, sintiendo que algo en el aire se movía. La risa, el eco de murmullos, es el pasado que no se va, el eco de lo que somos. Su rostro estaba pálido. Debemos En ese momento, la sombra apareció, imponente. Era la misma figura que había vaticinado mis orígenes. La oscuridad se extendía, y el medallón comenzó a vibrar violentamente. El tiempo se acabó, David. Es hora de decidir si enfrentarás la verdad, o te irás de nuevo al silencioso olvido. Mis piernas se aferraron al suelo. La voz oscura resonaba en mis oídos. Sentí que las luces danzantes de las sombras me rodeaban. Cada decisión pesaba en mis hombros. La historia de mi vida era un laberinto con múltiples salidas, y a la vez que tenía miedo, una parte de mí ansiaba saber. Vas a encontrar lo que tienes que encontrar, y lo que hagas con tu historia te pertenece, dijo la sombra. Su voz envolvía el aire pesado. La figura de mi padre temblaba a mi lado, pero había una resolución en mí que nunca había sentido. Voy a enfrentarla, dije con voz clara apretando el medallón. La luz de su brillo se encendió, iluminando el lugar, y sentí una oleada de poder recorriendo mi ser. La sombra se retorció, las risas se apagaron, y la habitación pareció expandirse. De repente, todo se detuvo. La claridad y la oscuridad se fundieron en una sinfonía caótica. Observé a mi padre,
un reflejo de mí mismo, pero comprendí que no podía huir de quien era. No sabía lo que me esperaba al cruzar esa puerta, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no era un niño perdido en un laberinto. Era un hombre listo para abrazar su legado. Los murmurantes ecos comenzaron a desvanecerse. La sombra retrocedió, pero nunca se fue del todo. La risa burlona continuó resonando en mi mente mientras avanzábamos. Detrás de nosotros, lo viejo se desvanecía, y frente a mí, una nueva historia comenzaba a desenredarse. Así, un paso tras otro, decidí que no me rendiría, que encontraría la verdad oculta entre las sombras. Aunque el miedo persistía, ahora sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba y que, sin importar lo que descubriese, siempre habría más preguntas que respuestas. Así es la vida.